Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda su amigo y servidor César Pérez en esta emisión vespertina de la red de Radio Red. Estamos listos para llevarle toda la información, lo último que se ha generado en noticias aquí a través del grupo Alica Medios, noticias que tienen que ver con el eclipse que acaba de ocurrir o que está ocurriendo aquí en el estado de Nayarit. Solamente un 27% se está oscureciendo. En muchos lugares, como aquí en la capital, está nublado. No se aprecia completamente, pero sí el que se oscurezca un poquito en el ambiente. Así que, bueno, pues muy buenas tardes. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias del grupo Alica Medios en esta tarde, que se unen las tres estaciones: la patrona de Puerto Vallarta en el 93.5, la patrona de Nayarit 98.1 y Radio Red, nuestra casa, 92.5, las tres en frecuencia modulada y las tres a su entera disposición, con la idea de que usted venga y nos diga qué es lo que pasa ahí donde usted vive. Así que muy buenas tardes, saludamos a todos los que nos sintonizan en el norte de Nayarit, en el extremo sur del estado, en Puerto Vallarta, en la zona norte de Sinaloa, en toda la costa, aquí en la capital. Tenemos mucho que platicarles en esta tarde, pero queremos que usted sea nuestro principal invitado, queremos que usted venga con nosotros y nos diga lo que está pasando ahí donde usted vive, en su comunidad, en su ejido, en su municipio. Para eso le ponemos a su disposición el teléfono LADA sin costo 01800-670-7071. La línea es gratuita y directa aquí a cabina. Si no quiere que su voz salga al aire, nos puede enviar mensajes de texto poniendo, recuerde, la palabra patrona, da un espacio, escribe el mensaje y lo envía al 55220. Aquí nosotros nos encargamos de ponerle voz a esos mensajes, como también le ponemos voz al WhatsApp, a los WhatsApp que usted nos pueda enviar a través del 325-112-2682. Es el WhatsApp de la patrona para que lo agregue y nos platique también a través de estos espacios cómo estará, qué es lo que pasa ahí donde usted vive. Así que, bueno, pues estamos listos en este día especial, en parte porque hoy arrancó el ciclo escolar, pero bueno, muchas escuelas, la gran mayoría, a partir de este fenómeno natural del eclipse, pues decidieron no asistir. Muchos padres de familia no llevaron a sus hijos porque era un día muy corto, a las 10, 11 de la mañana tenían que salir y bueno, pues decidieron no iniciar. Mañana seguramente será el arranque ya formal de clases en todas las escuelas, así que bueno, le vamos a tener mucha información, pero también tendremos con Karina Cancino, aquí nos da un adelanto de lo que nos presenta en esta tarde. Karina, buenas tardes. César Pérez, buenas tardes a todo el auditorio. Ya estoy lista con la información. Platicamos con el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la PGR en Nayarit y señaló pues que han atraído al menos 30 casos de familiares de los desaparecidos aquí en Nayarit. Les están dando atención médica, psicológica y protección, sobre todo pues para que no vuelvan a ser víctimas de otro delito. Además de que pues dicen no están tratando nada con las autoridades estatales y lo están haciendo por separado las investigaciones pues que sean necesarias para dar con el paradero de estos, en su mayoría jóvenes. Y también tenemos información, César, testimonios de uno de los casos emblemáticos que se van a presentar el próximo miércoles de parte de los promotores de la Comisión de la Verdad. Es el caso del señor José N., que nos reservamos su apellido por cuestiones de seguridad, en las que da cuenta cómo el gobernador del estado, Roberto Sandoval, dice el señalante,
que pues sí sabía de estos casos de despojo y de torturas en contra de varios nayaritas para quitarles terrenos, casas, en fin, y que incluso en una llamada telefónica desde la oficina del fiscal Beitia, pues le ordenaba que encarcelaran cuando menos a esta persona. Le entregaron algunas casas y dinero, pues con el precio mucho más bajo del precio del terreno que tenía evaluado en 30 millones de pesos, y le vamos a contar los detalles de lo que encontró en una de las casas que le entregó el fiscal como pago, presuntamente por un predio valuado en más de 30 millones de pesos. En un ratito más le vamos a contar los detalles, César. Gracias, Karina, gracias. Por nuestra parte le vamos a platicar lo que tiene que ver con la posible disminución del número de magistrados, tanto en el Poder Judicial como en las demás instancias que se han nombrado, casos como el Tribunal de Justicia Administrativo y otros que pudieran verse afectados si el Congreso del Estado decide reducir el número de magistrados aquí en la entidad. Así que, bueno, de eso estaremos hablando, y también de una plática que sostuvimos con el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Estuvo aquí en Nayarit y vamos a escuchar una plática que tuvimos con él en el pasado sábado en un evento aquí en la capital del estado. Vamos a tenerle mucha información y también le tendremos datos. Eso nos los comparte el titular de esa sección, Álvaro Latorre, a quien saludo en esta tarde. Álvaro, buenas tardes. César, buenas tardes al auditorio. Un saludo, por supuesto, a todos los compañeros de Álica Medios. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública actualiza sus cifras mensuales de delitos. Hay una disminución. ¿Será que ha disminuido realmente la incidencia delictiva o hay apatía para denunciar? También un dato más de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares 2016 que la semana anterior publicó el INEGI. Esta tiene que ver con la violencia obstétrica. Las mujeres en la entidad con embarazo sufren esta violencia. Conocemos los datos sobre Nayarit de esta encuesta. Hablaremos también de ataques cibernéticos. Se han centrado los ataques cibernéticos en nuestra entidad en páginas oficiales, en páginas del gobierno, tanto federal como estatal y algunas otras instancias de autoridades. Y bueno, pues hablaremos de la lluvia acumulada en nuestra entidad durante el fin de semana y la actualización respecto al Zika. Conoceremos cuáles son las novedades en este orden del Zika en nuestra entidad. Son los temas que tocaremos en un instante más, César, amigos del auditorio. Gracias, Álvaro, gracias por estos datos que nos adelantas. También vamos a escuchar lo que Jesús Cervantes nos tiene preparado en esta tarde, y con él vamos de manera directa a saludarlo. Y bueno, pues adelante, Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Bueno, en información del norte de Nayarit se avisora un año difícil para la agricultura en Acaponeta, así lo advierte Marcial Leonardo Lizárraga. Él es el director de desarrollo agropecuario en Acaponeta. Y bueno, también en otro orden de información, están despidiendo aviadores en el ayuntamiento de Tecuala, reconoce el regidor Felipe López Jasso. Él es regidor por parte del PAN. Y bueno, también en otro orden de noticias, los campesinos de Sayulilla le apuestan a los créditos de las tabacaleras. Es el único recurso, dice, que tienen seguro para poder financiar sus primeros trabajos de la temporada. Más adelante tendremos una entrevista con el ex dirigente de la comunidad indígena de Sayulilla, Miguel Cantabrana Parra. Esta y más información más adelante. Vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Gracias, Jesús. Vamos a regresar contigo en unos minutos más hasta el norte de Nayarit. Por lo pronto, ya son la 1:11 de la tarde, 2:11 en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es tiempo de iniciar. Si a usted, platíquenos, y también que nos platique a través del WhatsApp, a través de los mensajes o en una llamada, que nos platique la experiencia de este eclipse que acaba de suceder, acaba de pasar hace algunos minutos. No fue igual que en 1991, pero bueno, estaba siguiendo a través de las redes sociales en algunos estados de Estados Unidos como Ohio. Bueno, ahí sí les tocó el 100%
y por unos minutos pues se oscurece y recordábamos esa historia que nos tocó vivir allá en 1991. Pero bueno, en lo que empezamos, en lo que nos platica usted su historia, su experiencia en este eclipse, vamos a iniciar con los detalles de la información a través de las 3 estaciones del grupo Álica Medios. Iniciemos. Bueno, pues vamos a iniciar con Karina Cancino en esta tarde. Ya está lista, así que vamos contigo, Karina. César Pérez, con este inicio pues de las nuevas autoridades que llegan, sobre todo en el legislativo, pues se hizo público o del conocimiento general que hay personas que se dicen víctimas de las autoridades. Una de ellas pues se señaló como víctima del despojo y mencionó que fue el exfiscal Edgar Beitia y el gobernador Roberto Sandoval quienes lo obligaron a recibir como pago con un precio menor a los 30 millones de pesos que evaluaron un predio y le dieron casas, dice él, que podrían haber sido usadas por la delincuencia organizada, ya que de una de ellas, una casa ubicada en el fraccionamiento Las Brisas, tiene túneles secretos y pues que hay varias versiones sobre estos asuntos. El señor que se identifica como José, que tiene miedo a dar sus apellidos por temor evidentemente a represalias en su contra, señaló que el predio en cuestión está valuado en 30 millones de pesos, se encuentra ubicado frente a Plaza Forum, el centro comercial pues más importante de la capital, y que ya se lo habían querido quitar, César, políticos como el exgobernador Ney González Sánchez y el ex candidato al gobierno estatal por Movimiento Ciudadano, que también fue priista, Raúl Mejía, hasta que pues por un juicio que le llevó muchos años y mucho dinero, pues le dieron por fin en propiedad ese lugar, hasta que el exfiscal Edgar Beitia intentó negociar con él por 13 millones de pesos como pago, y que pues al no aceptar esta compra fue privado de su libertad, incluso pues le secuestraron a un hijo, dice él, y que fue amenazado en una de las oficinas de la fiscalía, incluso que durante una llamada el gobernador Sandoval preguntó si ya había vendido, si ya había accedido a vender o no, y que si no, pues que lo encerraran. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto este señor José N. Más que nada por Beitia, fue el que me llamaba por teléfono. Yo al último, como no iba, pues mandó la policía por mí para que hiciéramos tratos. Pero ya ahí le dije, es que yo quiero dar a tanto el terreno. Dice, mira, yo te voy a pagar a tanto, dijo, y si estás de acuerdo en eso, y le habló el gobernador, Roberto Sandoval, le dijo, oye, dijo, ya trataste con el amigo, si no, enciérrame algunos días para que afloje, dice. La casa esa que me dio en Las Brisas, se conectaban de una a otra por un túnel. Esas se las quitaron a unos narcos. Bueno, César, este caso es uno de los que van a conformar los expedientes emblemáticos que presentarán el próximo miércoles los promoventes de la Comisión de la Verdad ante el Congreso local para que se finquen responsabilidades a las autoridades involucradas y pues se puedan reparar algunos daños. Ya escuchábamos que tienen más de 200 casos que lograron acopiar en 2 meses de trabajo de cada miércoles, donde se elaboraron expedientes. Hay 50 que son pues como los más graves, entre los que se señalan tortura, despojo y otras violaciones a los derechos. Este es el emblemático, o uno de los emblemáticos. Nos daban cuenta pues estos organizadores de esta comisión promovente de la Comisión de la Verdad, y señalaban pues que tienen pruebas, incluso nos mostraron actas notariales y algunas otras cosas allí
que podrían estar o conforman más bien parte del expediente que van a presentar ante las autoridades competentes sobre estos casos. Desafortunadamente, pues este señor es un adulto mayor, tiene diabetes, le tuvieron que quitar algunas extremidades por esta misma circunstancia. Está muy endeudado, dice él, porque ya tenía promesa de pago de este predio que le quitaron, y pues la gente que se lo había le había adelantado el pago para comprárselo lo demandó porque finalmente él ya no se los pudo entregar. Y ahora el llamado que hace César es que si a alguien le pertenecen estas casas, perdón, tanto la de Las Brisas como otra que no nos dio la dirección, pero que también se la dieron como pago, que por favor aparezcan los verdaderos dueños para que él se las pueda entregar, porque está seguro, dice él, de que pueden ser también motivo de despojo todas estas casas que se estaban intercambiando, y sobre todo dice que tiene más temor porque la casa que le quedó a él, por lo menos de estas que le entregaron como pago, pues está relacionada o podría estar relacionada con la delincuencia organizada por estos túneles y por otras cosas que hayan encontrado, y que bueno, por temor a las mismas autoridades estatales no habían querido declarar este asunto. Es bastante complicado, César. Bueno, y así de complicado seguramente tendrá el trabajo el Congreso del Estado para en su momento conformar una comisión que permita esclarecer todos estos hechos delictivos, pero además de esclarecerlos, que los dueños recuperen algo de lo que les fue quitado, a veces hasta con la firma de ellos, sí, pero que lo hicieron o lo tuvieron bajo amenazas, como muchos de los casos. Entonces, yo hace unos días preguntaba a un amigo que es notario, y decía que sí es posible con un juicio, pues demostrar que esa firma que ellos plasmaron ahí fue bajo amenaza y recuperar los bienes, que es, creo, lo que se busca, porque de lo contrario, si procede todo este juicio que se ha entablado en contra del ex fiscal en Estados Unidos está reclamando algo así como 2.500 millones de dólares de producto de lo que ha ganado. Vendrían y todos los bienes se los quitarían, incluidos los bienes de estas personas. Entonces, lo que ellos quieren es demostrar que no son parte de los bienes del ex fiscal y recuperarlos para ellos, sino pues van a tener otro destino, que sería lo peor. Así es, César. Y lo más preocupante aquí sería que no se atendieran los casos, aunque ya escuchábamos incluso al propio nuevo presidente del Congreso del Estado decir que van a evaluar el próximo miércoles todos estos testimonios, estas declaraciones, para sopesar y saber si es necesario establecer una comisión integradora, aunque, bueno, pues hay especialistas ya en estos temas, César. Está una ex senadora de la República, Flavia Ureña, trabajando en esto, que incluso nos habló de la solicitud que van a establecer ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y también a la ONU para demostrar algunos casos, sobre todo con las secuelas, César, palpables que dice ella han dejado algunos de los casos. Y pues si del lado legal en el Estado no se puede hacer nada, ella dice que acudirán a las instancias internacionales para atender los casos de estas víctimas. Bueno, gracias, Karina, gracias por esta información con la que iniciamos este espacio de noticias. Ahora vamos a continuar, y es precisamente con algo que tiene que ver con los magistrados, y es que la decisión de disminuir el número de magistrados tanto en el Poder Judicial como en algunas otras instancias creadas por esta administración, bueno, pues es una facultad que le compete al Congreso del Estado. De ellos depende, aunque, bueno, pues el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enrique Soto, dice que pues él no quiere inmiscuirse mucho porque pues al ser parte de estos hechos lo pudieran tomar como una situación de inconstitucionalidad, o que lo puedan inmiscuir en estas decisiones. Pero vamos a escuchar lo que dice al respecto el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enrique Soto. Es una facultad del Congreso, la justicia administrativa desde este año está
transformada en un tribunal autónomo, ya no forma parte de las atribuciones del Poder Judicial. Recordemos que la justicia administrativa estuvo a cargo del Poder Judicial durante 2 años y volvió a la configuración de un tribunal autónomo. Entonces esto es una facultad del Congreso, el Poder Judicial no tiene competencia en materia administrativa ahora. Mire, yo no quiero emitir una opinión al respecto porque el Poder Judicial sí puede conocer en términos de las facultades constitucionales que tiene, de algún posible recurso, alguna posible controversia que se derive de esto, y soy el presidente del tribunal y eventualmente hay un medio procesal para dirimir este tipo de controversias, lo cual estaría impedido para emitir un punto adelantado de vista al respecto, porque eventualmente puede generarse una controversia jurídica. Entonces, por prudencia judicial, pues no quisiera adelantar ninguna conjetura, ninguna opinión. Pero legalmente... Pero se pueden parar. Es que no... recordemos que en un Estado de Derecho todas las decisiones, son sujetas de revisión de diferentes instancias. Hay instancias políticas, hay instancias jurídicas o jurisdiccionales. Y bueno, yo creo que todas las partes, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, tienen el derecho expedito de inconformarse, como lo hace cualquier gobernado, frente a las resoluciones de la autoridad. Bueno, pues ahí está. Será un asunto que los diputados tendrán que definir si reducen el número de magistrados. Hay que recordar que Nayarit tiene 17 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. La Suprema Corte, para atender todos los casos del país, tiene 11 solamente. Y aquí, bueno, tenemos 6 más todavía. 6 más. Así que, no, pues es muchos, además del Tribunal de Justicia Administrativa y otros tribunales que también tenemos aquí. Así que, bueno, es la información en esta tarde. Ahora vamos a ir hasta el norte de Nayarit. Está Jesús Cervantes listo. Vamos contigo, amigo. Adelante. Bueno, en información del norte de Nayarit, César, se avisora un año difícil para la agricultura en Acaponeta. Esto dice Marcial Leonardo Lizárraga. Él es el director de desarrollo. En general, el panorama se ve igual de complicado que los años anteriores. Los agricultores, bueno, no quieren cambiar de cultivo y en parte tienen razón. Está difícil la comercialización, está difícil el acopio de insumos. Si no hay una cadena de compra y no hay una cadena de proveedores, pues se pone muy difícil cambiar de cultivo. Lo más probable es que se continúe con el sorgo y lo más probable también que continúen las plagas. Entonces, los esfuerzos para combatir las plagas tienen que ser desde antes de sembrar. Se necesita crisopa, se va a ocupar crisopa, se va a ocupar aplicar insecticida en algún momento del cultivo. Y en general el año se ve igual que los anteriores. Sí, en conclusión, ¿se piensa sembrar en su gran mayoría en Acaponeta sorgo? Sí, así es. Sí, la intención de la mayoría de los agricultores de la región es continuar con el cultivo de sorgo. ¿Sigues grabando? Continuando con más información, César, están despidiendo aviadores del Ayuntamiento de Tecuala, así lo reconoce el regidor del Partido Acción Nacional, Felipe López Jasso. Están pues recortando pues por falta de recursos, y dejó mucha deuda a Lucio Santana. ¿Cuánto en términos económicos? No, desconozco, pero no es mucho, ¿va? Queremos tratar de se va a hacer en breve, pues, o sea, no es mucho, ¿va? Pero lo que se trata es que esta administración que salga en números negros. No creo yo que vaya a quedar de deuda, que lo se trata. Se está despidiendo personal, entonces. Bueno, de confianza, pues, o sea, no todo, pues, lo que no están haciendo su trabajo, que, pues, como siempre pasa esto de que se hagan aviadores y de todo, ¿ah? Que sí hay algunos por ahí que
que de hecho cada vez cómo se esconde cómo se maneja eso, muchos lo saben. Y en todos los gobiernos, no nomás en en PRDistas, panistas, periodistas, así se manejan las cosas. Y decirles pues que en cuanto a mí, me hubiera gustado a mí poder conseguir algo más para mi demarcación, pero cuando es una oposición, pues no van a querer que uno quede bien, siempre le van a poner piedras en el camino, pero más aún así se consiguieron cosas que ahí van a quedar huella también. Siendo regidor del PAN, ¿fue obstruida tu gestión? Sí. Los campesinos de Sayulilla le apuestan pues a los créditos de las tabacaleras, dice el exdirigente de la comunidad indígena de esta localidad de Sayulilla, Miguel Cantabrana Parra. Yo creo que ahorita, si no es del 70-80% de los campesinos que nomás nos lamentamos a nivel zona norte de Nayarit, una tristeza, porque hasta ahorita no contamos con ni apoyos gubernamentales, ni tampoco recursos aquí en el bolsillo para empezar a sembrar. ¿Tendrán problemas con el financiamiento? Pues a lo que hemos escuchado, creo que ahorita tiene una cartera en recursos financieros arriba de un 50% la zona norte de Nayarit. ¿Y eso causará problemas para que ustedes obtengan recursos de algunas dependencias? Pues va a causar el problema que todas esas personas que no alcanzaron a cubrir recursos, primero por la falta de cosecha, otra porque algunas personas no se han liquidado, pues va a ser un problema, ¿verdad?, para acá, para la zona norte de Nayarit. ¿Y ustedes qué alternativas tendrán para buscar recursos? Pues ahorita la verdad no nos hemos agrupado ninguna para buscar las alternativas. Yo en lo personal, lo que nos toca a nosotros, los grupos que nosotros representamos, pues ahorita tenemos a corto plazo el convenio con British America Tobacco, que es la empresa que nos suelta el 100% de los recursos que ocupamos para seguir trabajando y generando mano de obra en nuestra comunidad. ¿Quedarán algunas tierras sin sembrar por la falta de recursos y financiamiento? Pues la verdad, yo no creo que vayan a quedar, ¿verdad?, porque la última opción es que hay gente que tiene ilusión de invertir al campo y van a ir a rentar tierras para invertir, pero el dueño de la parcela pues nos vamos a querer mantener con la pura renta de la tierra, que es insuficiente para el patrimonio familiar. Bueno, pues esa información, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic, César. Gracias, Jesús, gracias, que tengas una buena tarde, que la pases bien. Mañana aquí nos volvemos a escuchar. Buenas tardes, Jesús. Muy buena tarde. Ahora nos vamos a ir a nuestra pausa comercial, son la 1:30 p.m, de regreso tendremos a Álvaro Latorre y le tenemos noticias de la escuela H Ayuntamiento de 1955 y es que parece ser que ya por lo menos INIFE ya está haciendo los trabajos. Vamos a buscar a don Ignacio Madera, el presidente de la Sociedad de Padres, ya platicamos con él, nos dio un adelanto, pero bueno, si hay oportunidad vamos a hablar con él para que nos platique qué es lo que pasa allá en esa escuela, que hoy no reanudó clases por el asunto del eclipse, pero mañana sin falta ya inician las clases de manera formal. Por lo pronto nos vamos a nuestra pausa comercial y regresamos en unos minutos aquí a la red de Radio Red. Es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit.
Ya estamos de regreso aquí en la red de Radio Red. Vamos ahora aquí, ya usted sabe muy bien qué es lo que sigue, así que vamos a escuchar esta introducción. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, pues adelante con tu puntual dato en esta tarde. César, gracias. Buenas tardes al auditorio. ¿Es una disminución real de la incidencia delictiva o apatía y miedo para denunciar? No se sabe, pero lo cierto es que la cifra de delitos denunciados en Nayarit en los primeros 7 meses del 2017 disminuyó en comparación con el mismo periodo del 2016. Estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que entre enero y julio del presente año se han denunciado 1,814 delitos, en tanto que en los mismos meses del año pasado la cantidad de denuncias fue de 2,212. Así que, bueno, apatía, no se atreve la ciudadanía a denunciar o realmente hay una baja en la incidencia delictiva. Allí queda la duda. Lo cierto que en las estadísticas se da a conocer una disminución en la cifra de delitos los primeros 7 meses del 2017 comparado con el mismo periodo del año pasado. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De las 88,580 mujeres de entre 15 y 49 años de edad que en Nayarit tuvieron su último parto entre los años 2011 y 2016, el 28.3% sufrió de violencia obstétrica, señalan los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 del INEGI. Es decir, 25,105 mujeres en el estado la padecieron. La violencia obstétrica va desde los engaños o humillaciones hasta la colocación de algún método anticonceptivo sin consentimiento o la presión para que se instale un dispositivo para ya no tener hijos, y también la amenaza y presión para firmar algún documento sin informarle de qué o para qué era, entre otras cosas. Así que 25,105 mujeres en el estado padecieron violencia obstétrica entre el 2011 y 2016, de 88,580 mujeres que en ese lapso estuvieron embarazadas. Son cifras de la encuesta citada del INEGI. Los ataques cibernéticos en México han ido en aumento. Entre 2013 y mayo de 2017 se han detectado 5,051 agresiones virtuales contra páginas del gobierno federal. En ese lapso, la unidad de la Policía Cibernética de la Policía Federal detectó ataques cibernéticos que afectaron a las páginas del gobierno federal a través de la modificación de contenidos y de negación del servicio. Los ataques más constantes han sido a las páginas de la Presidencia, PGR, Sedena, Seguridad Pública, CISEN, el gobierno de Tlaxcala y los congresos de Oaxaca y Nayarit, entre otros. Tan solo este año se han registrado agresiones a páginas oficiales de los estados de México, Zacatecas y Sinaloa. Así que los ataques cibernéticos se han incrementado y se han focalizado sobre todo a páginas de instancias oficiales de autoridades federales y también estatales. La lluvia acumulada en Nayarit entre el viernes y la mañana de este lunes fue de 53.9 milímetros, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Por cierto, como ya le adelantábamos, en las últimas horas Tepic fue la tercera ciudad del país con la mayor cantidad de precipitaciones al reportarse 27 milímetros. Son cifras del Servicio Meteorológico Nacional. Y finalmente, César, amigos del auditorio, sigue incrementándose el Zika en Nayarit. Ya suman 171 casos en el estado en lo que va del año. Son 135 mujeres y 36 hombres los afectados. Del total, en 53 casos se trata de mujeres embarazadas. 3 casos nuevos en la última semana, llega pues a 171 casos de Zika en la entidad. Y por cierto,
se mantiene en 0 el apartado que corresponde a las estadísticas de chikungunya en Nayarit. Son pues, César, amigos del auditorio, las cifras de esta tarde. Bueno, pues vamos a hablar de los ataques cibernéticos que dices, Álvaro, se han presentado en todo el país. En al menos una ocasión a mí me tocó saber lo de la página del Congreso del Estado, la que mencionas. A ese caso concreto se refiere. La tumbaron, como se dice coloquialmente, o en el argot, en el lenguaje de los usuarios de equipos. Dicen, no hay, y se metió uno y nunca la encontraba. Pasaba 2-3 horas, sí, pero bueno, uno diría, pues no pasó gran cosa, pero quien ocupaba alguna información que está ahí, por ejemplo, una ley o algo, bueno, pues no la encontró en ese momento. Por supuesto. Que es algo de la información que mantiene la página, además de los diputados, todos sus datos generales, pues vienen este tipo de información, ¿no? Sí, a ese caso concreto se refieren, y fue en esta legislatura justamente que terminó. Sí. Que recién terminó. Uno habitualmente la revisa, checa uno la página, sobre todo para saber... Los asuntos de prensa, boletines. O la agenda, qué eventos va a tener el Congreso, y de ahí más o menos sí se mantiene uno informado, digo, para evitar ir hasta allá, hasta el Congreso a veces, porque ahí hay una pizarra donde nos enteramos también, pero cuando uno no puede ir por una u otra razón, a través de la página nos enterábamos, y sí supimos de ese ataque que sufrió la página del Congreso, ¿no? Y sí, ya forma parte de las estadísticas de la Policía Federal. Por lo menos ahí aparecemos en cuestiones legislativas. En cuanto a la violencia obstétrica, más de 25,000 mujeres entre 15 y 49 años estuvieron embarazadas entre 2011 y 2016. Es mucho, ¿no? Es muy elevado. Es mucho, aunque porcentualmente se está abajo o se está a la par de la media nacional. Hay otras entidades con mayor porcentaje de violencia obstétrica. Yo conocí el caso a partir de una compañera reportera que estuvo embarazada, y al momento de tener a su hija, es una niña la que tiene, bueno, le implementaron este dispositivo sin el consentimiento de ella, la verdad. Sí. Y bueno, pues la verdad que... Y aunque no viene por la institución médica en la que más se comete este tipo de violencia, no viene por estados, simplemente es la cifra nacional, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el 40% de los casos totales. Es donde más lo ponen. Esto es la cifra, es a nivel nacional, no es a nivel estatal. Sí, pero bueno, son muchos casos que... El IMSS y el ISSSTE encabezan. Pues lamentable. Y la incidencia delictiva se disminuye. La verdad es que uno pensaría al revés, inicié, ¿no? Con la pregunta, si es una disminución o si es la apatía o el miedo incluso a denunciar de parte de quien ha sufrido un delito. Sí, porque pues nosotros pensaríamos que el número va en aumento porque los hechos violentos que hemos estado viviendo de unos meses para acá. Pues sí, pero es de la incidencia delictiva en general. Sí hay, en el caso concreto de los homicidios, sí hay un considerable aumento. Los llamados de alto impacto, ¿no? De alto impacto o homicidios dolosos. Bueno. Pues muchas gracias, Álvaro, gracias por estos datos que nos regalas, que tengas una buena tarde. Igualmente, provecho para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Vamos a ir ahora con Karina Cancino, nos tiene más aquí en la red de Radio Red. Adelante, Karina. César Pérez, bueno, pues hemos sabido de las denuncias de desapariciones de personas, sobre todo jóvenes en Nayarit. Hasta el momento pues no hay una cifra oficial, por así decirlo, respecto a cuántas personas han sido las desaparecidas en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, porque desde el 22 de junio hay reportes sobre ello. Sin embargo, pues padres de familia
que decidieron acudir ante la PGR para denunciar estos casos porque dicen que no confían en las autoridades estatales. Para ello, hicieron una solicitud a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV de la PGR, para que atrajera el caso. Y así es, el delegado de esta dependencia, José Francisco Cervantes, nos dio a conocer que atrajeron el caso de 30 personas o 30 denuncias de desapariciones y que les están brindando protección psicológica, médica y de seguridad a las víctimas, los padres de familia cuando menos, para que pues puedan atenderse de manera integral, además de que están pues llevando a cabo las diligencias necesarias para dar con el paradero de los jóvenes. Vamos a escucharlo. A 30 personas que estamos atendiendo fundamentalmente porque también presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Nosotros le estamos dando la atención psicológica, médica y de carácter legal. Desde luego la investigación queda en manos de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía del Estado, y nosotros pues vamos a apoyar a las víctimas en las necesidades que vayan necesitando en ese sentido. Hay un protocolo de investigación que se aplica, que es un protocolo federal, que deben de atender los ministerios públicos. Nosotros lo que hemos hecho es que tenemos como representantes de las víctimas en la Fiscalía, en la PGR, a los asesores de víctimas. Tenemos a 2 asesores acreditados para que coadyuven con la agencia del Ministerio Público en la localización e investigación de qué pasó con estas personas. Tengo entendido que a una muchacha pues lamentablemente la localizaron sin vida y que bueno, pues supongo ya están haciéndose las investigaciones. Normalmente nosotros datos muy particulares los reservamos por tratarse de víctimas. Nosotros no podemos en primer lugar prejuzgar a nadie y nosotros no podemos ni siquiera saber si ellos andaban o no andaban en tal o cual circunstancia. Lo único que nosotros propugnamos, como toda víctima que tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo primero que queremos saber es dónde quedaron esos muchachos. Bueno, César, pues ahí está la información acerca de esto de los desaparecidos. Bueno, pues la verdad es un tema muy delicado y pues, habrá que darle pues algo más de un seguimiento más especial a estos hechos que se están presentando. Sobre todo, César, porque sí, conforme pasan las semanas nos damos cuenta o lo denuncian más ante las redes sociales los padres que pierden a hijos o que se desaparecen. Y es que, pues, como ellos bien comentaban, tienen desconfianza de las autoridades estatales, sobre todo porque no les habían comunicado ningún avance. El gobernador hace 15 días había dado a conocer, Roberto Sandoval, que se abriría una oficina especial para investigar estos casos. Hasta el momento no ha sucedido nada, no ha habido tal anuncio de esta comisión. Ya van de salida, les quedan menos de 30 días, César, 29 días para que termine este gobierno, y pues la verdad es que no han anunciado nada al respecto. Tal vez están trabajando de manera particular en ello, y también por los dichos del propio secretario general de gobierno, pues ahí andan, seguramente están investigando, así es como lo dijo él respecto a estos casos. Bueno, gracias Karina, gracias por esta información que nos presentas. Ahora vamos a ir a escuchar una entrevista que tuvimos con Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla. Él viene recorriendo todo el país pues buscando la integración de lo que se haya dado a llamar un frente amplio opositor, que de distintos ángulos se está conformando. Él estuvo aquí el fin de semana en el estado de Nayarit y esto fue lo que nos dijo en una entrevista que concedió a la red de Radio Red. Yo estoy convencido de que México necesita un cambio profundo, de que el presidencialismo que conocemos está agotado. Y en este sentido, la única manera de lograrlo es a través de un frente amplio democrático. Desde 1997, ningún presidente ha tenido una mayoría en el Congreso con su partido. Y esto, por supuesto, implicó que Vicente Fox no pudo lograr la aprobación de las reformas estructurales que requería. Asimismo,
recuerda que recientemente no pudieron nombrar al fiscal anticorrupción, aunque es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Aunque hoy ha ido creciendo la incidencia delictiva, no se ha logrado aprobar la Ley de Seguridad Interior. En otro contexto te diría que lamentablemente los últimos 2 presidentes de la República ganaron con menos del 38% de la votación. Es decir, si tú descuentas el abstencionismo, pues obviamente la base de respaldo, de apoyo, es muy endeble. Por lo tanto, hay un problema con el sistema político mexicano en términos de gobernabilidad y de mayorías estables en el Congreso. Eso es lo que estamos buscando construir a través del Frente Amplio Democrático. En el estado de Nayarit han sido punta de lanza de las coaliciones. Primero lo hicieron con Antonio Echavarría, padre, y recientemente con el gobernador electo a través de una coalición PAN, PRD, PT y el PRS. Y por supuesto, a mí me tocó observar a muchos ciudadanos sin partido que se sumaron al proyecto de Toño con entusiasmo. Y creo que ese es el reto que tenemos a nivel nacional. No solo se ganó en Nayarit la gubernatura, se ganó la mayoría del Congreso y los municipios más importantes. Es lo que requerimos a nivel nacional y por lo tanto el gobierno de coalición que se constituya en Nayarit debe ser ejemplo para nuestro país. ¿Cree usted que los partidos nacionales, el PRD, el PAN, los demás partidos se puedan despojar de los intereses y formar una coalición, un frente amplio, ahora sí, para ir de lleno a la candidatura del próximo año? Pues mira, César, yo te diría que en primer término ya se dio un paso en la dirección correcta. El PAN, en la comisión permanente de la cual formó parte, aprobó la búsqueda de un Frente Amplio Democrático. El PRD hizo lo propio en sus órganos internos y Movimiento Ciudadano en su Consejo Nacional también aprobó que se pueda constituir un frente. En este sentido, te diría que es el primer paso de un camino muy largo. En el sector empresarial esto sería equivalente a una carta de intención. Yo puedo decir, César, tengo una carta de intención para comprar tu empresa, firmamos un acuerdo de confidencialidad, me empiezas a compartir la información y ya veré si todo lo que me decías de tu empresa es correcto y si podemos llegar a coincidir en el precio, porque tal vez me gusta mucho la empresa, pero al precio que quieres venderla, pues no es rentable y no la compro. Entonces, vamos a tener ese proceso y es en el que estamos ahora. ¿Cuál es el primer paso para construir una coalición o un Frente Amplio Democrático? Un proyecto. Tiene que haber una agenda de coincidencias. No se trata solamente de juntarse para ganar una elección, sino se plantea unirse en torno a un proyecto común, a una visión compartida, en donde se tomen en cuenta las mejores prácticas, las mejores políticas públicas, las mejores propuestas de las diferentes fuerzas políticas y de la sociedad para poder lograr el cambio que México necesita. Lo que dijo, parte de lo que dijo, habló de lo que le depara al país, el caso de llegar a Andrés Manuel López Obrador. También se refirió a retirar esas pensiones que los presidentes, los expresidentes reciben luego de 6 años de trabajo. Bueno, pues reciben toda una pensión altísima, cuando cualquier ciudadano se tiene que pasar 20, 30 o más años para tener una pensión mínima. Y la verdad que también es parte de lo que anunció ahí. Y bueno, en esta reunión que estuvo muy concurrida, por cierto, en un casino aquí al poniente de la ciudad, que bueno, pues estuvo lleno a reventar. La verdad sí hubo mucha gente en este evento. Con esto
llegamos al final de este espacio de noticias. Karina Cancino, pues nos vamos antes de que nos siga agarrando el eclipse que ya pasó, pero bueno. Bueno, dicen que el asunto de la radiación sí va a ser bastante importante, que había que salir con un filtro solar pues en la piel y todo esto, pero pues ya una vez que pasó habrá que ver cuáles son las recomendaciones de los especialistas. Mañana le vamos a tener información al respecto. Mientras tanto, disfrute su inicio de semana. Mañana sí vuelven ya los chicos de manera formal a la escuela, así que todavía tiene un día más para forrar libros, cuadernos y demás cosas. Y acuérdese que lo importante es también ahorrar. Si tiene libretas que no usaron el año pasado, pues aunque sea cosidas, hay que reutilizarlas y se ahorra unos pesitos. De todas maneras, mañana en punto a las 7 nos vamos a volver a escuchar en esta red de Radio Red en Nayarit. Que tenga muy buena tarde y buen inicio de semana. Gracias, Karina, pero sobre todo gracias a usted por preferir informarse a través de estas estaciones del Grupo Álica Medios, las 3 que se unieron en esta tarde. A nombre de Arturo Guerrero, de Sandra Carvajal, que está en los controles, su servidor César Pérez, le deseamos que la pasen muy bien, que tengan una buena tarde, buen provecho. Mañana aquí lo esperamos. Buenas tardes. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información. Álica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.